Muy bien. Hablando de la iglesia local y su ministerio misionero contextual, queremos decir que hay un buen contenido en el material. Yo pido que usted pueda estar leyendo, que habla de la iglesia misionera, la iglesia local como una iglesia esencialmente misionera. Que no hay iglesia local si ella de verdad no fuera una iglesia misionera que esté conectada con la misión de Dios. Entonces, un concepto importante que usted tiene que trabajar. También quiero destacar el concepto de la iglesia con una mirada de misión integral. Entonces, interesante que siempre hay una cierta tensión y el material habla de eso entre cuidar de la vida espiritual y cuidar de la vida, no sé si material es el nombre, pero de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, ¿cuánto que la iglesia debe estar involucrada en proyectos de combate a hambre, un ejemplo, en temas de vivienda para personas de bajo ingreso? ¿Y cuánto la iglesia debe estar solamente preocupada en predicar? Entonces, estas dos tensiones hay que entender cuál es el rol de la iglesia local y entender que ella está conectada con la misión. No existe misión, no existe misionero desconectado de iglesia local. O mejor, si existe, no está bien. La misión necesitamos entender el concepto de iglesia madre, de iglesia enviadora, de iglesia que envía el misionero y sigue orando por él, conectado con él. Hay mucho que pensar en eso. El segundo concepto que quiero trabajar es el llamado misionero. Eh, quien confirma el llamado misionero, por supuesto, Dios lo hace, pero la iglesia local juega también un rol importante. El llamado tiene que ser confirmado en la junta de la iglesia con hermanos que tengan sabiduría. Por supuesto que va a haber oposición también, gente con una mirada carnal, pero importante la consejería, importante que el cuerpo de Cristo esté involucrado en el proceso de envío misionero. Como Iglesia del Nazareno, nosotros tenemos distintos roles de misioneros. Y quiero ahora hablar bien cortito, pero si alguien tiene llamado misionero, yo te desafío que entre en contacto con nosotros. Podemos te ayudar un poco más, dar el camino de cómo usted puede postular para servir en el campo misionero. O si en su iglesia local hay jóvenes, personas, matrimonios que sienten un llamado misionero, nosotros podemos ayudar a que el Señor, a mostrar el camino como iglesia y estar orando que el Señor confirme este llamado misionero en las vidas de estas personas. Hay muchos misioneros que por ansiedad se lanzan en el campo sin preparo. Entonces el misionero necesita entender el proceso de contextualización, necesita entender el proceso cultural, necesita entender de relaciones con el liderazgo que ya existe en el país, necesita trabajar su propia ansiedad, la vida emocional, necesita estar bien de salud, porque imagina usted tener una enfermedad lejos de su país, lejos de su familia, que puede ayudar. Entonces hay una serie de cosas, el conocimiento teológico. Eh, el misionero necesita, por muchos momentos, él va a ser el profesor que va a formar un pastor, porque não há um seminário em alguns, quando você está começando uma obra em uma nova cultura. Então, o missionário tem que jogar este rol também de professor. Então, tem que estar com uma teologia muito bem consolidada. Então, há muitas coisas que há que considerar. Então, como igreja, entendemos que o chamado missionário empieza na igreja local. Se uno não dá buenos frutos aí, não vai dar buen fruto en el campo misionero. Y al revés, si tiene un problema en la iglesia local, en el campo misionero, este problema va a ser veces 10. El campo misionero no es para arreglar problemas. Uy, hay un joven que no está muy firme en la iglesia, mandémoslo para hacer misiones a ver si encuentra a Dios. No. Si él da un problema, si él tiene un problema en la iglesia local, en el campo misionero tendrá 10. Entonces, ojo con eso.
la iglesia tiene un proceso de postulación. Entonces, si uno tiene llamado, empieza por la iglesia local, con la aprobación de su iglesia local, del superintendente, empieza a caminar en esta dirección. En general, empieza como misionero voluntario, que es un misionero que está sirviendo en su país o fuera del país, pero con el apoyo de su iglesia local, de sus familiares, él levanta sus propios recursos para estar. Después de un tiempo sirviendo como misionero voluntario, uno puede ser un misionero con asignación especial, que ya está bajo un contrato con la iglesia que valen por 2 años, o puede ser un misionero contratado o un misionero global, como llamamos también. Tanto de asignación especial como el misionero global, ellos tienen un sueldo, un básico para que viva en un país, que tenga que comer, que vestir, y más allá de eso, él tiene que levantar recursos también para el trabajo, pero no para sus gastos personales, pero para el ministerio que está desarrollando en este país. Entonces, pero más allá de eso, hermanos, hay muchos trabajos misioneros. Hay distintos llamados. Hay misioneros de apoyo también que ayudan con temas administrativos. Hay gente que ayuda en el área de la salud. Entonces, el desafío que yo dejo acá es que si usted tiene llamado, si usted conoce gente en su iglesia que tiene un llamado misionero, escriba a nosotros. Con mucho cariño vamos a acompañar, orientar, orar y quizá de alguna manera ser una herramienta del Señor para ayudar que la obra del Señor siga creciendo para la gloria de Él. Que Dios te bendiga. Tenga una semana muy bendecida en el nombre de Jesús.